pero bueno, había quienes pensamos de una forma y queríamos instituciones más transparentes, más accesibles a los ciudadanos y que dieran mejores resultados, y eso fue lo que nos dedicamos a construir. Yo tengo una trayectoria que viene de la convicción primero de buscar eso, buscar que exista democracia. Primero me tocó ver cosas cuando los procesos democráticos no eran tan democráticos, o no eran para nada democráticos, y lo que creíamos era en la lucha cívica, en la lucha social, en la lucha de presencia, en convocar a la sociedad, en convocar a todo el mundo a que construyéramos el país, porque el país se construye con los ciudadanos de abajo hacia arriba. Difícilmente vamos a encontrar que alguien llegue y nos diga, ya está el país construido para todos ustedes, lo disfruten. Entonces así lo entendemos, así trabajamos. Yo, recién egresado de la universidad, como mi currículum lo dice, me dedico a mi carrera de arquitecto, que no necesariamente es algo que tiene que ver con los procesos políticos, pero lo fui entendiendo poco a poco y me fui involucrando en todo. Ahora creo que lo entiendo bastante bien. Pero en aquel tiempo, pues, yo fui director de proyectos de Plaza Aguascalientes, Las Torres, o sea, tenía una proyección importante profesionalmente, porque después de hacer eso yo me siento con la capacidad de hacer cualquier cosa en cualquier parte del mundo, porque la arquitectura y la construcción pues, son cosas universales y no más que entender reglamentos, todo eso. Pero nos dedicamos a intervenir. Yo primero en apoyar, en tener nada más que los ciudadanos vigilaran los procesos electorales. Ese era mi involucramiento, con ciertas ganas de hacer las cosas. Pero en aquel tiempo también yo estaba decepcionado de lo que veía. En el 89, después del 88 estábamos decepcionados por lo que pasó, y en el 89 dijimos, le voy a echar todo lo que está de mi parte para tener mi conciencia tranquila de que vamos a transitar a un país mejor, porque pues yo como profesionista siento que una devaluación y luego otra devaluación y volver a empezar, eran momentos difíciles. Entonces yo sentía que este país necesitaba transitar hacia un proceso, a unas instituciones más abiertas, más participativas. Bueno, pusimos nuestro granito de arena, fui diputado local, después fui presidente municipal, pero lo que quiero llegar es que yo, como muchos de ustedes y como mucha gente, nos dedicamos a construir instituciones, a que tuvieran cada vez mayor fortaleza, o sea, tener un ayuntamiento que dé cuentas, unos regidores que sepamos que están trabajando para nosotros, pero ahí se han atorado las cosas, ha habido cosas que se regresan, pero bueno, en ese tiempo lo que impulsamos, ahí lo tiene el currículum que yo me siento muy orgulloso, hicimos una asociación nacional que era la Asociación Mexicana de Municipios, porque creíamos que lo que teníamos que hacer era organizar a las células básicas de la organización cívica, digamos, o política de los lugares, de las localidades, que era la autoridad más cercana a los ciudadanos, que tuviera una fortaleza para poder que los ciudadanos empezaran a entender cómo funciona el gobierno, para qué es el gobierno, cómo son los impuestos. Y estábamos muy dados a eso. Casi todo lo que yo he hecho ha sido en ese sentido. Tuve la oportunidad de ser candidato a gobernador, pero dije, no, yo creo que hay personas que tienen más capacidad que yo en el partido que yo militaba en aquel entonces. Entonces, siempre fuimos como, ¿cómo ayudamos a construir? Y lo que construimos fueron muchas cosas. A mí me tocó ver, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que tuviéramos el primer procurador de los derechos humanos en Baja California, que fue José Luis Pérez Canchola, que lo escogimos en el Congreso como alguien de la oposición, alguien que no fuera del gobierno del PAN, porque eso es lo que apoya a un gobierno que haga bien las cosas, alguien que no tenga un compromiso con ellos. Bueno, fuimos congruentes con esa decisión, y fue la primera que tenía más dientes que lo que fueron después las comisiones de derechos humanos. Entonces hicimos una procuraduría y funcionó bien. José Luis Pérez Canchola creo que es una persona con la que tengo una buena relación. Yo fui de los que estuve mucho en la discusión de escoger quién, después de aprobar una ley en Baja California que fue pionera a nivel nacional, y lo hicimos con esa lógica del balance de los poderes. Entonces cuando hicimos el Procurador de Derechos Humanos, obviamente la continuidad ya no es responsabilidad de uno, pero hicimos varias otras cosas, como la primera ley de equilibrio ecológico, hicimos cosas que tenían que ver con la credencial electoral, con fotografía, el padrón, de alguna manera que tuviera más confiabilidad. O sea, nos fuimos a generar instituciones que tuvieran mayor transparencia, a aventar un poquito más para adelante, digamos, el anhelo ciudadano y todo eso. Luego después, obviamente, participé después de presidente municipal, hicimos muchas cosas que tenían que ver con programas más que nada de participación ciudadana, pero también hicimos algo muy importante. Hicimos lo que creo que nadie ha hecho. Le dimos a lo que era el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, al COPLADEM, le dimos vida, y muchos se acuerdan, aquí el ingeniero Torresco se acuerda muy bien, yo creo que todo el mundo se acuerda, porque abrimos lo que era el plan de desarrollo para su elaboración, pero después para su evaluación periódica. Teníamos reuniones, yo creo que cuando menos cada mes, pero muchas veces cada 15 días, dependiendo del tema de seguridad pública,
de obra pública, de planeación. Había unos que no necesitaban tanta frecuencia, pero por ejemplo de seguridad pública les decíamos cuánto dinero teníamos, en qué lo gastábamos, cuánto costaba lo que se ponen los policías. Me acuerdo mucho de eso, que te dábamos el dato y la seña de cuánto gastaban. Y entonces después de que hacíamos ejercicios con el comité, digamos, sectorial de seguridad pública del COPLADER, esto es lo que vamos a hacer, y luego lo revisábamos puntualmente cada 15 días o hasta que más o menos, digamos, el comité, que se manejaba casi de una manera ciudadana, teníamos un facilitador, era el licenciado Soto Ángel, no se acuerdan de él, pero era el facilitador ¿cómo se llama?, de esto, y los ciudadanos opinaban y nos ayudaban mucho a retroalimentar. Pues el que nosotros pensamos que los funcionarios estaban haciendo bien las cosas, pues recibimos la retroalimentación, sí, eso era lo correcto. Filtrábamos y de alguna manera la gente sabía los presupuestos, los programas de obras públicas, de todo lo que estábamos haciendo. De tal manera que nosotros creíamos en la institucionalidad de un gobierno participativo, de un gobierno que cree en una institución. A mí me da mucha tristeza saber que un gobierno municipal de repente anuncia que va a publicar el plan de desarrollo y luego lo guardan, o un estado o un nacional, y no hicieron ni siquiera un ejercicio de poder tener, digamos, recoger. Y a veces hacen las simulaciones con eventos y ya lo guardan. Yo creo que es un instrumento más bien de la sociedad que debemos de exigir que funcione así. Y lo pongo como ejemplo porque eso es lo que creo que hay que buscar en construir instituciones que abonen sobre todo a la transparencia gubernamental y que abonen a la participación de la sociedad en todos sus aspectos, no nada más en la participación, digamos, de la obra pública, no, en las ideas, en validar, digamos, los programas, que digan, pues sí, eso es lo que se puede hacer, y también que se tenga el apoyo ciudadano para poder demandar lo que nos corresponde a los tijuanenses a las demás instancias de gobierno, como lo que son el Estado y la Federación. Nosotros fuimos hasta tal grado que fuimos los primeros que pusimos una demanda de controversia constitucional contra el gobierno federal, el primero en la historia que lo hizo en México, que técnicamente nos batearon, nos dijeron que no, pero eso sirvió para poner un ejemplo y para de alguna manera se hicieran algunas reformas a nivel constitucional que le dieran a los ayuntamientos mayores posibilidades de acceder a eso. Después todos los municipios lo hacen, los municipios mineros y todos los municipios ya acuden a las controversias constitucionales. Nosotros fuimos el primero que lo hicimos. Y en aquel entonces fuimos criticados. ¿Cómo te pones a las patadas con el presidente? Pues yo no entiendo otra manera de hacerlo. Yo entiendo que la justicia y la institución, el Poder Judicial, para eso está. Para decir, no estoy de acuerdo, aquí están mis argumentos, y alégale el gobierno federal, o alégale el gobierno del Estado. Y esa es la manera en que yo entiendo institucionalmente. Una vez que tienes el respaldo ciudadano, una vez que tienes la transparencia de que estás agotando todos los recursos, todas las instancias que tienes, pues tienes la obligación de, como ciudadano, o más bien como representante de la autoridad municipal, como presidente municipal, el demandar que los recursos que son de los tijuanenses, en ese caso, o de cualquier municipio del país, estén verdaderamente distribuidos con justicia, con equidad, y a lo mejor con algo que tenemos mucho en el PAN, que es la subsidiariedad, que también le apoyamos a los estados pobres, a los municipios pobres, pero vamos viendo de cómo nos toca a todos, porque no es así nomás porque ustedes no y ustedes sí. Entonces hay en esto historia que estoy tratando de sintetizar, en el que hemos sido congruentes y hemos planteado que construir instituciones, abrir a la participación, tener transparencia, lo llevamos a otros niveles también. Cuando me tocó estar en el Senado de la República, me tocó hacer muchas cosas, como no fui yo ni siquiera el iniciador ni nada, pero sí estuve muy fuertemente involucrado en las discusiones de lo que era el Instituto de Protección al Acceso a la Información Gubernamental, que es la ley de transparencia. Y hicimos muchas otras cosas que abonan, digamos, a ese tipo de cosas, porque estábamos dándole seguimiento los que estábamos involucrados en esto, y yo de una manera muy importante en eso, para luego darnos cuenta que lo acaban de eliminar el Instituto de Transparencia. O sea, estamos regresando a situaciones como esta. Puedo hablar de muchos ejemplos de leyes y hacer un recuento de esfuerzos que hemos impulsado, lo que les digo de la Asociación de Municipios, el generar mayor equidad en los procesos electorales, el que exista mayor transparencia, pero también en el ejercicio de gobierno, que es muy importante. Solo para darnos cuenta que se ha ido degradando de tal manera que ahora regresamos a una posición de un gobierno, ahora sí que con intenciones ya creo que bastante documentadas, oscuras, de control del gobierno, de los intereses del gobierno, y el tema del huachicol fiscal, por ejemplo, da cuentas de muchas cosas, pero tuvo que ser
la sociedad civil y yo creo que filtraciones de información que anda por ahí y la presión del país vecino con el que tenemos el principal comercio, que tuvieron que sacar la información de lo que está pasando en nuestro país. Nada más con el puro ejemplo de la relación que hay para el tráfico de combustibles, el robo de combustibles de Pemex, el huachicol fiscal que le dicen, el que ese dinero no entró a las arcas y entonces no tenemos dinero en los estados, no tenemos dinero en los municipios, porque se fue a otras cosas. Y de alguna manera corrompieron de una manera muy mala a la Marina, a algo del Ejército, a muchas entes gubernamentales como la aduana, que de por sí no era algo muy defendible, pero ahora está en niveles yo creo que escandalosos, y también yo creo que a una gran parte de la sociedad. O sea, porque el negocio ese no corre sin los que se mueven en el transporte, sin los que compran la gasolina, sin los que medio saben que sí no se está pagando impuestos y que van a ganar más dinero. Y yo creo que este problema lo tenemos de una manera muy seria. Bueno, pues todo esto da cuenta de que nos han estado engañando. A mí no siento que me hayan engañado, yo ya sabía lo que era el gobierno de López Obrador, yo ya sabía qué es lo que estaban haciendo. Les voy a platicar una cosa muy sencillita que en ese tiempo cuando yo estaba en el Senado, yo era presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y hubo una iniciativa que empujaron la industria de la radio y la televisión, una iniciativa que empujaron ellos, que el PRI la tomó el PRI y yo creo que una parte importante del PAN la apoyaron en la Cámara de Diputados y luego me rebotó a mí como para procesarla en la ley que le llamaban, ¿se acuerdan? La ley Televisa, que le decían, que era una reforma de la ley de telecomunicaciones, que entre muchas otras cosas venían. Yo creo que todo era totalmente defendible ante lo que eran las mejores prácticas internacionales en temas tan importantes como son las telecomunicaciones y la radiodifusión y la televisión. Pero la preocupación que había en aquel entonces, y yo lo platicaba con amigos y con personas que decían, mira, andan preocupados de que ellos saben que hay recursos que vienen de Venezuela, de Hugo Chávez, apoyando a López Obrador. En aquel tiempo, pónganse en 2005, en donde uno platicaba eso y se quedaba así, pero está muy fantasioso eso, o sea, no me vengas con ese cuento. Y que ellos tenían que en México pasara lo mismo que estaba pasando en Venezuela. En Venezuela ya a las televisoras ya les estaban quitando las concesiones. Hablando de 2005, 2006 con Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó en el 99, 2000 más o menos. Estamos hablando de 5 o 6 años, ya andaba quitando concesiones y andaba expropiando todo aquel que se le pusiera el brinco. Los negocios de cuando empezamos a ver eso y vimos que sí había una cercanía, similitud entre muchas de las cosas que estaban haciendo, obviamente empezamos a ver todo eso, pero pues como que sonaba que no, es que el candidato López Obrador sí es una persona que viene a combatir la corrupción, porque mira, en el PAN hay estos ejemplos de corrupción y que si hay estos ejemplos acá, y la verdad muy malos ejemplos de corrupción en los gobiernos del PRI y del PAN. Y pues uno defiende hasta donde se puede, pero lo que no, pues yo creo que está ahí acreditado. Entonces, si alguien llega con una idea de decir que él va a quitar todo eso, pues la gente compra esa idea. Una de las cosas que he escuchado decir por ahí a personas es de que dicen que es muy fácil engañar a mucha gente. Es más o menos relativamente fácil engañar a mucha gente. Porque la gente es de buena fe y cree en las cosas y tiene una aspiración a que, sí, esta es la persona que nos va a salvar de todo esto. Pero que es muy difícil, pero casi es extremadamente difícil convencer a una persona que fue engañada. O sea, a mucha gente le engañaron y ahorita se cuesta mucho trabajo que la gente acepte que fue engañada. Creo que es el reto que tenemos enfrente. Decir, oye, te engañaron, pero quién sabe que ahí todo el mundo sale con sus rollos, ¿no? Dependiendo del grado de, a veces, digamos, en el extremo mayor de complicidad que tengan con eso, a un grado de simpatía o de beneficios o de lo que ustedes quieran. O hay gente que dice, pues me equivoqué, pero no me gusta aceptar que me equivoco. Estaban peor antes, empiezan con las cosas. Estamos en ese momento ahorita, en el que hay evidencias de que llegaron a otras cosas y que esa historia del foro de Sao Paulo y de ese apoyo de Venezuela y de Cuba y todo ese movimiento que venía para apoderarse de la riqueza nacional, como lo hicieron en Venezuela, y está el ejemplo bien claro, eso lo vinieron a hacer aquí, con instrucción de ellos, de Cuba y de Venezuela. Entonces vinieron a hacer, o sea, las directrices del foro de Sao Paulo se han hecho hacia el punto, o sea, punto por punto son reales.
Y muchas de esas tienen que ver con destruir instituciones que no permitan la opacidad para un control gubernamental, para un control autoritario, para un control general. Por eso, cuando uno llega y entiende todo eso, pues hay mucha gente que todavía está incrédula. La verdad no sé por qué están incrédulos. O sea, lo que necesitamos es, curiosamente, que la sociedad se levante. ¿Cuánto tiempo tiene Venezuela tratando de quitárselo de encima? ¿Cuánto tiempo tienen? Últimamente el proceso electoral es decir, aquí están las actas. O sea, tuvieron la oportunidad de demostrar que ganaron. Y Nicolás Maduro dijo, no, ni siquiera tengo que enseñar yo actas y las de ustedes no sirven. Y me quedo porque me quedo. Y se acabó. ¿Perdón? Tenía otros datos. Sí, tenía otros datos. Pero qué manera de ¿cómo se llama? De quedarse en el poder, obviamente con el ejército, obviamente con los intereses del petróleo, obviamente con una relación con el crimen organizado, obviamente todo eso. Y esa fórmula, pues la estamos viendo en tiempo real en México. O sea, el primer paso de meter a los militares a hacer obra pública, ¿qué eres tú? ¿Qué no sabemos? No hay ingenieros, no hay arquitectos, o sea, ¿de qué se trata? Entonces, mucha gente se la creyó. Sí, estos son los mejores del mundo. Pues no es cierto. No son los mejores. Miren, están haciendo una vialidad aquí, esta que va del aeropuerto, que nadie entiende qué es ni por qué es. En eso está ejemplificado varias cosas. La opacidad de la decisión. ¿Quién pidió eso? Hubo una consulta pública aquí que dijeron, oye, en el plan de desarrollo local, necesitamos hacer esta vialidad bajo estas condiciones, con estas características, y va a costar tanto dinero. ¿Es algo que necesitamos o no necesitamos? Yo creo, se lo digo con toda sinceridad, que con el dinero que se está gastando ahí, que dijeron que iba a costar 10,000 millones, yo creo que ya van mucho más, no el dinero, no sé, pero yo creo que a los costos de esa gente, yo creo que van más de 10,000 millones de pesos. Póngale 15,000. Con ese dinero resolvemos todo Tijuana en términos de movilidad. O sea, vas a tener que poner buenos semáforos sincronizados y poner altos y quitar vueltas izquierdas, cosas muy sencillas que ya hicimos cuando yo fui presidente, hicimos con una manera, pares viales y una serie de cosas que se pueden hacer. Y obviamente uno que otro paso del nivel. Yo creo que el nudo ahí de la parte de la línea y todo eso hay que resolver. Ahí donde está las oficinas del PRI, toda esa parte de por ahí, yo creo que hay que resolver. Con eso teníamos un segundo piso que va arriba del Internacional, en donde va a ir por arriba gente y por abajo gente, porque no creo que van a tumbar de abajo, en donde la va a pensar uno, me subo porque lo veo hasta peligroso, mejor lo voy por abajo. O sea, la mera verdad, yo ya iba al paso por allá donde está el cañón del Matadero, porque iba a ser una vialidad que atravesara hacia lo que llaman la isla, y luego decidieron que siempre no, que mejor hicieron una cosa totalmente absurda, un puente sobre un cañón. O sea, bien raro, o sea, está bien, en donde no conecta con la principal vialidad que es el bulevar, ¿cómo se llama? Rosas Magallón, sino conecta con la de playas nomás. La otra no hay manera, o sea, no sé cómo lo van a hacer. Aquí de bajada no se conecta, de aquí de la zona del río, de esta parte de por aquí, no creo que se pueda uno subir, porque no he visto cómo. He tratado en el CDT, en todos los lugares que hemos tenido, y el ingeniero López Moctezuma sabe que él también, o sea, él es más, todavía le echa más ganas de ir a ver, porque se va y se mete a las obras, y a ver, explíquenme aquí cómo está. Yo la verdad, pues, lo único que he dicho hoy, y el proyecto, una vez me invitaron los del CDT a una reunión con el general, creo que se pida Ángeles, algo así, que es el encargado de la obra, y le pregunté, oiga, ¿y nos podría enseñar el proyecto a los tijuanenses? Porque ustedes a lo mejor lo hacen y lo hacen muy bien, pero los que nos vamos a quedar con lo que están haciendo ustedes somos nosotros y queremos saber si va a servir o no. Uy, se insultó el señor y me dijo que era seguridad nacional y que no podía enseñar nada. Bueno, eso es un ejemplo, lo agarré ahorita nada más para decirles que el retroceso que estamos teniendo y del cual tenemos que salir. O sea, no podemos, y aquí creo que pues somos una generación que vamos de salida todos, o sea, pero los jóvenes, ¿qué van a hacer? Necesitamos un relevo generacional con personas que entiendan eso, nada más entender que un capricho de una persona nos aventó unos soldados a que nos hicieran una cosa que no sabemos qué es, y con ese dinero, que obviamente ha de haber un manoteo tremendo, porque es seguridad nacional saber cuánto están gastando, que no podamos saber cuánto, y con ese dinero podríamos resolver nuestros problemas en Tijuana, cuanto menos de movilidad. Sin duda, sin duda, se los digo con conocimiento de causa, sin duda.
con cosas más sencillas y con cosas más distribuidas y con obras más bien hechas, mejor planeadas y con una lógica que el ciudadano esté consciente de que se necesita. Bueno, me regreso a lo que es, esas son las condiciones en las que estamos como gobierno y como sociedad, una separación total, un centralismo, una eliminación de los órganos autónomos que le daban mayor transparencia, y ahora nos quieren, bueno, ya se apoderaron del INE, ya se apoderaron del Poder Judicial, se vieron la aberración de lo que es el Poder Judicial, y ya se apoderaron de todo eso, y ahora nos quieren decir, no, pero ahora el día que votemos vamos a votar también por si se queda o se va a la presidencia. Nadie está pidiendo que se vayan. Ellos quieren pedir que se vayan, pues que se vayan. ¿Por qué el gobierno mismo promueve, o el partido del gobierno promueve una elección junto y pegada con las elecciones intermedias? Pues porque quiere generar la confusión y quiere generar el que la presidenta se meta a la elección y que el gobierno juegue con todos sus instrumentos a favor de una decisión de que se quede y de que es lo máximo la presidenta. Pero además que necesita una mayoría aplastante. Y ya se imaginan lo que viene con ese proceso. Con un INE controlado, con un Poder Judicial, con un TRIFE que no sirve para nada. Entonces estamos ante un dilema muy serio. Pero todo eso está chocando con algo que es la realidad. La realidad es que la gente se dio cuenta que no eran lo que decían. Y segundo, que necesitamos instituciones democráticas y que necesitamos, y aquí incluye a los partidos. Y los partidos están desprestigiados, están en el mejor de los casos, tal vez agarrados de donde les duele, están inmovilizados y la sociedad está desesperada. Lo del sábado pasado no es menor. La gente que acudió, desde mi perspectiva, desde lo que alcancé a ver, sí fue auténtica, sí fue, a lo mejor los que empezaron con una ocurrencia, pero prendió. No se veía manipulación, sí se veía resistencia. Creo que en el Zócalo en México cerraron todos los ingresos, dejaron nomás uno, los trataron de limitar, de que no entraran para que no se viera lleno, y luego hasta los usaron para que se fuera. O sea, el gobierno ya está preocupado por lo que está pasando con la sociedad. Pero aquí el factor que creo que está cambiando la ecuación de todo esto es que estaríamos como sin nada si no es por el gobierno de Estados Unidos, que tiene ya un especial interés en que esto se limpie. Y yo creo que en muy poco tiempo, antes de que acabe el año, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a tener que tomar una decisión muy seria. De las más serias que se han tomado, yo creo que en la historia de México, desde la presidencia de la República. A lo mejor de la Revolución o algo así, pero en esta va a tener que tomar una. Se deshace de las ligas y relaciones de complicidad, que a lo mejor ella es nada más beneficiada, casual, porque no, hasta donde el caso de ver que no estuvo involucrada en muchas cosas que se están viendo muy feas a nivel nacional, pero ella sí se la llevaron beneficiada a la presidencia, le hicieron todo, le hicieron la campaña con los dineros de donde vinieran, le hicieron la candidatura, le hicieron todo, ya está de presidente. Entonces yo creo que la decisión va a decir si va a cumplir con el pueblo de México y las expectativas de todo el mundo y limpiar el escenario para poder tener una relación sana con el país vecino, que creo que tenemos una gran oportunidad ante. ¿Se acuerdan de aquella ya hasta se nos olvidó a todos lo que decíamos del famoso nearshoring, que decían que porque las relaciones con China se están enfriando, todo el mundo se va a venir para acá? Pues resulta que no, México, igual así, con esas condiciones, yo dónde meto el dinero, pero se están yendo, se están alejando y están diciendo, y de alguna manera yo soy alguien que veo mucho la política de Estados Unidos. Yo digo, pues cada quien ve por su país y Estados Unidos está viendo por el suyo, y dicen, si a mí se me van los empleos a México, y aquí en Estados Unidos tengo gente que antes hacía vehículos o automóviles, y ya tengo gente que se está quejando de que no tengo, pues voy a tratar de hacer lo posible porque se regresen a hacerlos aquí. Eso es lo que están haciendo ellos, muy en su derecho, y nosotros pues la verdad con poca estrategia, con poca autoridad moral desde que tenemos de gobierno, y lo que estamos haciendo con el tema de la relación con la justicia y el crimen organizado, con poca autoridad moral para decir, a ver, no, espérate, aquí las cosas van a ser así, así, así. Y yo creo que eso es el dilema que estamos pasando ahorita. Yo creo que es el momento de que muchos debemos de participar con más ganas
de echarle más los kilos a este tema porque se nos está yendo de la mano el país. Y este asuntito de que si la revocación de mandato suena como algo, pero ahí está pues sintetizado toda la estrategia de lo que quieren hacer. No quieren soltar ni de chiste. Y esto va, si bien nos va a pasar como en Venezuela, y va a haber un gran sufrimiento, y ya nos dimos cuenta que Estados Unidos cierra la frontera con mucha facilidad. Y hay gente con la que yo he platicado de esto y que me dice, no hombre, los americanos no les conviene. Y digo, ¿por qué? No pueden zafarse de nosotros porque nos ocupan. Y digo, ¿de dónde sacas eso? No, pues es que mira, hay muchos ingenieros que ya están en las plantas, ¿cómo se llama? En el bajío de automovilistas y no tienen la gente ya para eso. Y digo, ¿y quién te dice que no se los llevan? O sea, las ponen allá y a los que les estamos mandando su guisa y vámonos, vete para acá y se acabó. Y ya la derrama ya no fue. Entonces eso está muy fácil, ¿eh? O al rato, porque se lleva bien Trump con Milei, decide que en Argentina se hace todo ya, o en San Salvador, porque aunque esté chiquito, pero también pinta. O sea, estamos en una situación global en el que si no tenemos las características de un país serio, de un país con instituciones, donde haya justicia, donde haya libertad, en donde haya posibilidades de que el poder político no intervenga sobre el progreso económico de sus habitantes, somos un país que ofrecemos muy poco. Y cada vez nos están viendo como que ahí muere. Y eso significa sufrimiento, pobreza, familias que van a perder mucho y que vamos a tener que regresar a un subdesarrollo del que creíamos ya habíamos abandonado. Entonces, el dilema que tenemos ahorita, y creo que el argumento de las implicaciones de la revocación de mandato, creo que lo redondeé con una explicación que es mucho más que eso, porque estamos ante una autoridad que lo que quiere es controlar el país. Y mucha gente dice, no, espérate, pero es que controlar el país y los empresarios se van a enojar. Pues yo veo que en Venezuela lo que hacen, el empresario que no le guste, que se vaya, se acabó. Lo mismo van a hacer aquí, el que no le guste, que se vaya. No le gusta, tienes una cadena de supermercados, yo me organizo a otros propietarios que se dediquen a ese negocio. Y así lo van a hacer. Pero lo que necesitamos es básicamente el levantar la voz, el organizar a la sociedad, el hacernos entender. Número uno, yo soy defensor de los partidos políticos con todos sus defectos, porque son las llantas de la democracia. Tenemos que reparar las llantas para que circule la democracia con los partidos, el que les guste, Yo tengo mi preferencia clara, pero los partidos políticos tienen que empezar a dar cuentas también, como el país, de que están aquí para apoyar a la sociedad, y el que no lo haga va a ir desapareciendo. Lo que no debemos de permitir es que el partido se vuelva en gobierno. El caso de Morena y los servidores de la nación y todo lo que hablan, ya como hablan, ya normalizaron que ellos hablan como partido político. El presidente la otra vez diciendo, estamos más fuertes que nunca en el movimiento. Carico, pues usted es la presidenta de todos. A mí no me van a hacer nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una división permanente. O sea, va a jugar a que ella es una cosa y todos los demás somos otra. Eso es lo que tenemos que estar muy conscientes todos, de que no podemos permitir que se normalice el uso del poder público para aplazar al resto de los ciudadanos. Y ahí la dejo, si hay preguntas con mucho gusto. Muchas gracias.